Tu cartera está en rojo. No mucho, quizás un 8%, quizás un 12%. Pero llevas 3 días mirando esa pantalla, sin poder cerrar la posición, sin poder alejarte del móvil. Te despiertas y lo primero que haces es ver el precio. Y lo más extraño no es la pérdida en sí. Lo más extraño es que sabes exactamente lo que deberías hacer. Tienes el plan, tienes la lógica, pero en el momento en que tu cuenta baja, algo en ti se paraliza, o peor, actúa de forma opuesta a todo lo que sabes. Eso tiene un nombre y una explicación neurológica muy concreta. En los próximos 12 minutos vas a entender exactamente qué le pasa a tu cerebro cuando ve números rojos, y vas a salir con 3 herramientas que puedes aplicar la próxima vez que eso ocurra. Lo que describes tiene un nombre técnico: aversión a la pérdida. Daniel Kahneman, Premio Nobel de Economía, lo documentó con precisión en sus investigaciones durante décadas. El hallazgo es este: el dolor de perder una cantidad de dinero es psicológicamente entre 2 y 2.5 veces más intenso que el placer de ganar esa misma cantidad. Repito eso porque es importante. Perder $100 activa en tu cerebro casi el doble de respuesta emocional que ganar $100. Eso no es una debilidad de carácter, es una asimetría neurológica documentada en miles de estudios. Y entenderla, en detalle, es lo que te da poder sobre ella. Piensa en esto como recibir un diagnóstico médico. El diagnóstico no te produce la enfermedad, pero te da el mapa para gestionarla. Entonces, ¿qué está pasando exactamente en tu cerebro cuando ves ese número rojo? Eso es lo que vamos a diseccionar ahora. Dentro de tu cerebro hay una estructura llamada amígdala. Piensa en ella como el sistema de alarma de un edificio. Siempre encendida, siempre escaneando el entorno en busca de amenazas. Cuando ves tu cartera en rojo, la amígdala no procesa eso como información financiera. La procesa como una amenaza física. Mismo nivel de activación que si escucharas un ruido fuerte en la oscuridad. Y en ese momento sucede algo muy específico. La amígdala manda señales que reducen el flujo de actividad hacia la corteza prefrontal, que es la parte de tu cerebro que planifica, que evalúa opciones, que puede decir: esto es temporal, el plan sigue siendo válido. La corteza prefrontal es literalmente tu analista interno, tu estratega. Y cuando la amígdala se activa con suficiente intensidad, ese analista se desconecta. No desaparece, pero su voz se vuelve muy débil frente al volumen de la alarma. Y en ese estado, tu cerebro no toma decisiones financieras, toma decisiones de supervivencia. Huir del dolor lo antes posible, o congelarse hasta que pase. Eso explica los 2 comportamientos más destructivos que los inversores experimentan frente a una pérdida: cerrar demasiado rápido por pánico, o no cerrar en absoluto porque congelarse se siente como esperar. Y aquí viene algo que muy pocos explican. Este mecanismo no distingue entre una amenaza real y una amenaza percibida. Para tu amígdala, ver tu cartera caer un 5% activa la misma respuesta que una amenaza física concreta. ¿Por qué? Porque este sistema fue diseñado para un entorno donde las amenazas eran físicas e inmediatas, no para uno donde las pérdidas son números en una pantalla. Pero el cerebro que tenemos es el mismo, y eso lo cambia todo sobre cómo debes gestionarlo. Entonces ya sabes lo que ocurre neurológicamente. La amígdala secuestra la decisión, el analista interno se silencia. Pero hay algo que va más allá del mecanismo básico. Y esto es lo que marca la diferencia entre los inversores que aprenden a gestionar esto y los que siguen repitiendo el mismo patrón durante años. La aversión a la pérdida no solo afecta tu reacción ante una pérdida activa, afecta cómo evalúas opciones antes de que ocurra cualquier pérdida. Hay un sesgo derivado llamado efecto de dotación, estudiado extensamente por Kahneman y Thaler. Dice esto: le asignamos más valor a algo simplemente por el hecho de poseerlo. En el contexto de las inversiones, eso se traduce en algo muy específico. Una posición que ya tienes, aunque esté perdiendo valor, se siente más valiosa que una alternativa que podría darte mejores resultados. No porque los números lo justifiquen, sino porque tu cerebro la evalúa con un sesgo hacia la conservación. ¿Y qué produce eso? Que mantengas posiciones perdedoras mucho más tiempo del que debería, mientras vendas las ganadoras demasiado rápido. Eso tiene nombre también: efecto de disposición. Y Richard Thaler recibió el Nobel de Economía en parte por documentarlo. Pero aquí viene la pregunta que debería estar en tu cabeza ahora mismo.
Si estos mecanismos son tan potentes y sistemáticos, ¿hay algo concreto que puedas hacer para intervenir en ellos o simplemente hay que aceptarlos? La respuesta es que sí puedes intervenir, y la intervención empieza en un lugar que probablemente no esperabas. 3 herramientas. Todas tienen respaldo en investigación conductual. Todas son aplicables cuando desees. Herramienta 1. Reformula la pérdida en porcentaje de plan, no en dinero. Cuando ves menos $340, tu amígdala convierte eso en una cantidad con valor emocional inmediato. Pero si lo reformulas como estoy dentro del máximo de pérdida planificado, del 2%, estás activando la corteza prefrontal, el analista interno, en lugar de la alarma. La investigación de Kahneman sobre el encuadre o framing demuestra que la forma en que presentas la misma información cambia radicalmente la respuesta emocional que genera. El error más común al aplicar esto es intentar hacerlo en el momento en que la pérdida ya ocurrió y la amígdala ya está activa. Para entonces es demasiado tarde. Esta técnica funciona en la preparación, no en la reacción. Define tus límites máximos en porcentaje antes de entrar en cualquier operación. Cuando la pérdida ocurra, ya tienes el encuadre correcto instalado. Herramienta 2. El protocolo de pausa de 90 segundos. Las investigaciones de la neurocientífica Jill Bolte Taylor documentaron algo preciso. Un ciclo de respuesta emocional generado por la amígdala tiene una duración química de aproximadamente 90 segundos si no lo alimentas con pensamientos adicionales. 90 segundos. Cuando sientas el impulso de actuar ante una pérdida, pon un cronómetro de 90 segundos. No tomes ninguna decisión durante ese tiempo. Respira. Observa el impulso sin actuar sobre él. Al terminar esos 90 segundos, tu corteza prefrontal tiene más posibilidades de estar operativa. El error más común aquí es usarlo como una excusa para no actuar nunca. La herramienta es una pausa, no una evitación. Después de los 90 segundos, decides con el plan, no con el pánico. Herramienta 3. La pregunta de inversión de roles. Cuando estés frente a una posición en pérdida, hazte esta exacta pregunta. Si no tuviera esta posición y estuviera viendo esta oportunidad por primera vez hoy, ¿la compraría con la misma convicción? Esta técnica contrarresta directamente el efecto de dotación. Te obliga a evaluar la posición con el mismo criterio que usas para entrar, no con el sesgo de conservar lo que ya tienes. Excepción importante. Esta técnica puede generar sesgo de confirmación si ya estás muy invertido emocionalmente en una tesis. Si tu respuesta es siempre sí, la compraría, puede ser el efecto de dotación actuando en sentido contrario. El criterio de la pregunta es el plan original, no la esperanza. Y ahí está el punto que conecta las 3 herramientas. Todas dependen de un elemento que debes tener antes de que ocurra cualquier pérdida, no durante, antes. Antes de cerrar, 2 advertencias que debes tener en cuenta. Primera, la aversión a la pérdida se intensifica en entornos de alta volatilidad. Bitcoin, el oro en momentos de crisis, mercados emergentes. Si inviertes en activos de alta volatilidad, este mecanismo se activará con más frecuencia y con más intensidad. No es una razón para evitar esos mercados, es una razón para tener los protocolos más sólidos antes de entrar. Segunda, existe una variante de este sesgo llamada aversión a la pérdida por saliencia. Significa que si un activo específico fue el origen de una pérdida pasada importante, tu amígdala lo marca como amenaza de forma duradera. Podrías estar evaluando ese activo con una distorsión emocional que no tienes con otros. Si has tenido una pérdida importante en Bitcoin o en oro, es posible que tu evaluación actual de ese activo incluya ese peso emocional. No como un defecto, como una variable que necesitas identificar para gestionarla. Y lo último, los inversores que trabajan mejor la aversión a la pérdida no son los que no la sienten, son los que aprendieron a reconocerla en el momento en que ocurre y tienen un protocolo para los segundos siguientes. La diferencia entre un inversor que se destruye con las pérdidas y uno que las gestiona bien no es la ausencia de respuesta emocional, es la presencia de un sistema que entra en funcionamiento cuando esa respuesta aparece. Ese sistema es lo que acabas de construir. La próxima vez que veas tu cuenta en rojo, tu amígdala va a activarse. Eso no va a cambiar. Lo que sí puede cambiar es lo que ocurre en los 90 segundos siguientes.
reformula en porcentaje de plan, activa la pausa y haz la pregunta de inversión de roles. 3 pasos. Entre la alarma y la decisión. Ahora bien, entender la aversión a la pérdida es solo la mitad del sistema, porque hay un error igualmente costoso que ocurre no cuando pierdes, sino cuando ganas. Cuando la cuenta está en verde, tu cerebro activa un mecanismo completamente diferente que te lleva a destruir exactamente eso que acabas de construir. Se llama el efecto de la excesiva confianza después de una racha ganadora. Y los mecanismos neurológicos que lo producen son tan específicos y tan intervenibles como los que acabas de aprender. Ese video está disponible ahora mismo, y si entendiste lo de hoy, necesitas verlo antes de tu próxima operación.